Listo. Entonces, la clase pasada arrancamos estudiando algunas distribuciones discretas muy populares, muy particulares, que decíamos son variables aleatorias discretas comunes y corrientes, son variables aleatorias tal cual las trabajamos la semana pasada, pero son distribuciones, son variables muy populares, porque tienen una forma, porque tienen unas características muy comunes, muy frecuentes en varios casos que se ven todo el tiempo en los estudios. Entonces, arrancamos estudiando algunas cuantas distribuciones especiales, discretas. Entonces, vimos la binomial y la hipergeométrica. Esas dos se basan en un experimento de Bernoulli, es decir, de éxito o fracaso, de éxito o fracaso. Y decíamos así a grosso modo, simplemente, por ejemplo, en el caso de la binomial, que en la distribución binomial, en el caso binomial, estoy contando, estoy enumerando el número de éxitos en n repeticiones de un experimento aleatorio de Bernoulli. Entonces yo miro cuántos éxitos, cuántas veces ocurrió lo que yo quería en n repeticiones de ese experimento. Y ahí, en el caso binomial, lo más importante era que las repeticiones fueran independientes. Esa era la característica fundamental, que las repeticiones fueran independientes y que, por lo tanto, la probabilidad de éxito se mantenía constante, la probabilidad de éxito no cambiaba repetición a repetición. Entonces dábamos el ejemplo de la urna con las balotas y decíamos que el muestreo se tenía que hacer con reemplazo cada vez que usted ejecutaba el experimento para que la probabilidad de éxito no cambiara. O sea, usted tenía que devolver la balota para que la probabilidad de que le saliera de un color en específico siempre fuera la misma. Y eso lo escribíamos así. X bin tiene distribución bin de binomial NP. O sea, usted tenía que saber N y tenía que saber pi para poder hacer el desarrollo del caso. O sea, N y pi, N es la cantidad de veces que usted repite el experimento, pi es la probabilidad de éxito. Usted tenía que saber esos dos para poder desarrollar las probabilidades. Y esos dos valores los llamábamos los parámetros del modelo, los parámetros de la distribución. Sin esos dos usted no tenía nada. Y cuando usted repetía el experimento de Bernoulli, lo mismo, n veces, pero ahora las repeticiones no son independientes. Ahora usted la balota la deja por fuera, ahora el muestreo usted lo hace sin reemplazo. Entonces, en ese caso, ya la distribución binomial no le servía porque la probabilidad no se mantiene constante, la probabilidad cambia, la probabilidad de éxito. Entonces, en ese caso, trabajábamos con la distribución hipergeométrica. Entonces, la gran diferencia con el anterior es que ahora la probabilidad de éxito no se mantiene constante y el muestreo se hace sin reemplazo. Y entonces, para poder trabajar con la distribución hipergeométrica, usted lo escribía de esta forma. La variable, o sea, el número de éxitos, el número de veces que ocurre lo que usted quiere, tiene distribución hipergeométrica y usted necesitaba entonces ahora tres parámetros. Usted necesitaba el número de veces que repetía el experimento, n minúscula, necesitaba m, o sea, la cantidad de objetos con la característica de interés, y necesitaba n mayúscula.
el número total de objetos. Y en ese caso, entonces, bueno, ahí usted tiene la función de masa para poder desarrollar las probabilidades basadas en combinatorias, pero lo importante es saber identificar cuándo usar binomial, cuándo usar hipergeométrica. Es decir, que usted sepa cuándo hay una probabilidad constante y cuándo no. Listo. Muy bien. Vamos a terminar entonces esta sección de distribuciones discretas estudiando la última distribución. Son varias, son muchas, es decir, no son únicamente estas tres. En mi libro yo tengo por lo menos 6 o 7. Estas son las más populares, pero si usted entiende cómo funcionan estas, pues entender las otras es lo mismo, solamente que hay que enterarse cuándo aplicarlas y ya. La última que vamos a trabajar se llama distribución de Poisson. Entonces, la agenda para hoy es así. Hoy vamos a trabajar la distribución de Poisson, que es la última distribución discreta que nos hace falta, especial. Y luego vamos a dedicar el resto de la clase a estudiar la distribución continua más importante en estadística, la distribución continua como por excelencia en estadística, que es la distribución gaussiana, la distribución normal, la campana de Gauss. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con la distribución Poisson. Ya en este caso, cuando estemos trabajando con la distribución Poisson, usted tiene que de pronto soltar un poco el número de éxitos que veníamos trabajando antes con la binomial y la hipergeométrica. En este caso, ya no son repeticiones de un experimento Bernoulli igual que antes. Ahora, cuando trabajemos con la distribución Poisson, vamos a enfocarnos en el número de veces que ocurre un evento, el número de veces que usted tiene un éxito, el número de veces que usted observa algo de su interés, pero ahora usted lo va a ver en relación con una unidad bien definida. Usted me va a decir, pero ¿cómo así una unidad bien definida? Claro, usted va a empezar a ver el número de veces que ocurre algo de su interés, el número de éxitos, el número de veces que pasa algo de su interés, pero, por ejemplo, por horas. Entonces ahí la unidad bien definida sería una hora. O por días. Entonces ahí su unidad de tiempo sería un día. Su unidad bien definida sería un día. O por ciudad. Entonces ahí usted tiene una unidad de espacio bien definida. O por barrio. Ahí usted tiene, o por lote, o por, bueno. La distribución de Poisson se utiliza para modelar, para caracterizar probabilísticamente conteos. Número de veces que, por unidades de tiempo, por unidades de espacio, por una unidad que usted quiera. Eso lo define el profesional, lo define el practicante, lo define el investigador, pero lo importante es que haya una unidad definida para hacer los conteos. Entonces aquí, cuando usted está trabajando con la distribución Poisson, usted dice, ah, listo, yo quiero contar cuántas veces ocurre algo de interés, ya sea por día, por hora, por barrio, por lote, por institución, por lo que usted quiera, pero que sea una unidad bien definida. Y como es un conteo, como es número de ocurrencias, mire que la variable asume el peor valor, es el valor, bueno, el peor valor entre comillas, ¿no? Lo peor que podría pasar es que ocurra 0 veces. O sea, no ocurrió ninguna vez lo que usted está interesado en observar. Ocurre una vez, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o bueno, aquí como que
el recorrido de la variable es cualquier número entero no negativo, ¿no? Cualquier número de cero en adelante entero. Ah, ¿Por qué no negativo? Pues, ¿cómo es posible que ocurra menos una vez algo? No, este fenómeno ocurrió menos 3 veces. No, eso no tiene sentido, ¿no? Y lo mismo, no puede ser un número fraccionario. Sí, esto ocurrió 1.7 veces. No, pues eso no tiene sentido, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces aquí los conteos obviamente son números desde cero en adelante enteros. Entonces usted puede evaluar la probabilidad ya sea en cero o en uno o en dos o en tres, bueno. Y cuando usted esté contando, cuando usted esté haciendo ese número de veces que ocurre algo de interés para usted en una unidad bien definida, pues la función de masa usted la ve aquí. No vamos a demostrar de dónde sale, pero esta es la función. E a la menos lambda, ¿qué es E? E es el número de Euler. Lambda la X sobre X factorial. Ah, ¿Cómo así lambda? Cuando usted está trabajando con la distribución de Poisson, usted necesita un solo parámetro. Un solo parámetro. No es como con la binomial que usted necesitaba el n y el pi, que usted necesitaba el número de veces que repite el experimento de Bernoulli y la probabilidad de éxito. No es como con la hipergeométrica que usted necesitaba la n, necesitaba la m y la n mayúscula. En este caso, en el Poisson, es mucho más fácil porque entonces usted únicamente va a necesitar un valor que vamos a llamar así, lambda. Lambda. Y ese lambda representa, mírelo, aquí está, ese lambda representa el promedio de X, es decir, representa la tasa promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio que usted esté trabajando. Es decir, ese lambda le caracteriza a usted el proceso completamente porque le dice a usted en promedio el número de veces que ocurre el evento de interés va a ser, no sé, 3 por día o 10 por lote. O, bueno, es el valor promedio, esa es la tasa media de ocurrencia del evento por su unidad de medida. Entonces, ahí usted tiene que tener mucho cuidado porque tiene que estar pendiente de si está trabajando en días o en minutos o en horas o en kilómetros cuadrados o por lotes o por, bueno, como que usted sepa muy bien qué unidad de medida está usando, ¿no? Y algo muy característico de la distribución Poisson, algo muy relevante de la distribución Poisson, es que esa tasa media es la misma varianza. Es decir, fíjese que usted con ese lambda lo tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene la media, tiene la varianza y tiene la función de masa. Juan Camilo, o sea que si yo me pongo a aplicar esas fórmulas largas, si yo me pongo a aplicar esas fórmulas largas que vimos para la media y para la varianza, ¿me da siempre lambda? Y la respuesta es sí. Entonces usted no tiene, repito, no tiene que ponerse a aplicar esas fórmulas largas que vimos en el taller 9 y la semana pasada. No, cuando usted tiene una distribución Poisson, esas fórmulas se simplifican simplemente a usar lambda. Ahora, este proceso de Poisson se caracteriza por dos cosas importantes. Esta distribución Poisson se deriva del hecho de los dos siguientes hechos. Lo primero es que usted va a utilizar esta distribución Poisson cuando la probabilidad de que ocurra un evento en su unidad de medida sea constante a través de las medidas, ¿no? Es decir,
que por hora, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un evento es constante en cualquier unidad de medida de esa longitud. Entonces, en otra clase, alguien me decía, pero eso no siempre se tiene. Es decir, supongamos que yo estoy interesado en el número de robos por hora en un lugar determinado, pues no es lo mismo la tasa media de robos de 8 a 9 de la mañana que de 5 a 6 de la tarde. Y la respuesta es claro, usted tiene toda la razón. O sea que usted va a aplicar la distribución Poisson, usted va a tener una distribución Poisson de 8 a 9 de la mañana para cada día y va a tener otro modelo Poisson de 5 a 6 de la tarde para cada día. Es decir, la probabilidad de ocurrencia del evento para que esto de la Poisson tenga sentido tiene que ser constante en cada unidad de medida, o sea, por hora en ese caso. O sea que si usted tiene razones para creer que que la probabilidad de ocurrencia del evento cambia de una hora a otra hora, pues utilice modelos diferentes, o sea, utilice un modelo Poisson en un momento, en una hora del día y otro modelo Poisson en otra hora del día, por ejemplo. Y además, la segunda característica es que la cantidad de veces que ocurra el evento de interés por unidad de medida es independiente de lo que pase en otra unidad de medida. Entonces, si yo estoy estudiando lo de los robos de 5 a 6 de la tarde, pues claro, eh, lo que ocurre en un día en específico es independiente de lo que ocurre en otro día en específico. Es decir, que si roban, estamos asumiendo de que si roban, por ejemplo, a 5 personas un día, en otro día ese 5 no afecta o no impacta o no tiene una relación con el número de robos de otro día en ese mismo horario. De ahí sale la distribución de Poisson, de esas dos condiciones. Entonces, trabajar con la distribución de Poisson es muy sencillo porque únicamente usted necesita un parámetro, usted necesita únicamente el lambda, y si usted identifica la unidad de medida y si usted identifica el lambda, ya tiene todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que usted esté como al corriente con esto. Y este es un ejemplo, bueno, aquí yo propongo trabajar un caso donde usted tiene unos pacientes, tiene unas personas que llegan a un centro de salud y lo hacen en una tasa esperada de 0.5 pacientes por minuto. Aquí mi evento es la llegada del paciente, del cliente al centro de salud, pero no piense no quiero que se lleve la impresión de que esto únicamente sirve para eh, casos como este, no. Si usted tiene si usted tiene un conteo de algo, si usted tiene un número de algo, eso usted lo puede encajar de alguna manera por medio de la distribución Poisson. En este caso, estoy pensando en el número de pacientes que llegan. Ese es mi evento. El evento es que llegue un paciente y en este caso la tasa esperada es de 0.5 por minuto. 0.5 pacientes por minuto. Entonces aquí no quiero que usted se sienta incómodo con este número y es, si usted le dicen 0.5 por minuto, si usted le dicen 0.5 por minuto, no me vaya a decir, pero ¿cómo puede llegar medio paciente por minuto? Pues claro, es decir, esta es una forma de expresar la cifra. Si usted se siente incómodo un poco con esto, entonces esto es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir un paciente por cada 2 minutos, ¿no? Si usted se siente incómodo un poco con el fraccionario.
Entonces, su tasa de ocurrencia es de 0.5 por minuto o 1 por 2 minutos, eso es lo de menos. Y ya identificó usted el evento. El evento es que llegue la persona, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es hallar la probabilidad de que el número de clientes, bueno, de que el número de clientes, entonces aquí yo ya hice una de las partes más difíciles del problema. Aquí, perdón, aquí una de las partes más difíciles del problema es identificar la variable. Entonces mire que la variable es número de veces que ocurre lo que me interesa. Antes, número de pacientes que llegan, ¿no? Número de pacientes de llegan. Aquí el éxito, aquí el evento de interés es que llegue el paciente, ¿no? Entonces, número de pacientes que llegan. Entonces vamos a ver la pregunta. Hallar la probabilidad de que el número de pacientes que entran o que llegan al centro en un intervalo de 10 minutos. Esa es mi unidad bien definida de tiempo. En un intervalo de 10 minutos sea de a lo más 3. Sea de a lo más 3. Ok. O sea que mi unidad de medida, perdón, no sé qué está pasando hoy con esto. Tengo el mouse molestando. O sea que mi unidad de medida es cada 10 minutos. 10 minutos. Esa es mi unidad de medida. O sea que si mi unidad de medida es 10 minutos, eso quiere decir que, bueno, si tengo un paciente cada 2 minutos, cada 10 minutos voy a tener 5. O sea, mi tasa esperada, mi lambda, en este caso va a ser 5. ¿De dónde sale ese 5? Pues ese 5 sale de darnos cuenta que tenemos 0.5 por minuto. O sea que si yo estoy interesado en 10 minutos, si yo estoy interesado en 10 minutos, pues multiplico el 0.5 por 10, ¿no? O cojo el 1 y lo multiplico por 5, pues porque el 1 es cada 2 minutos. Y mi unidad de tiempo bien definida es esta, 10 minutos. Ok. Entonces mire que lo más difícil es identificar cuál es la unidad de tiempo, digamos, que me interesa estudiar, en este caso 10 minutos, que es en lo que se basa la pregunta. Y la variable. La variable es número de clientes que llegan. Aquí está, número de clientes que llegan en un intervalo de 10 minutos, en una ventana de tiempo de 10 minutos. Y me piden la probabilidad de que sea de a lo más 3. A lo más 3. ¿Cómo así a lo más 3? Pues a lo más 3 es máximo 3, ¿no? Máximo 3. Por eso es que aquí tenemos, bueno, vamos a calcular la probabilidad. Vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Menor o igual a 3, pues es o 0, o 1, o 2, o 3, claro. O 0, o 1, o 2, o 3. Lo que quiere decir que yo puedo sumar las probabilidades. ¿Cómo así que puedo sumar las probabilidades? Pues claro, o puede ocurrir 0 o 1, son eventos excluyentes. No puede ocurrir 0 o 1 al mismo tiempo, ¿no? Son eventos excluyentes. O pasa o 0 veces el evento, o una vez el evento, o 2 veces el evento, o 3 veces. O sea, no puede pasar algo una vez y 2 veces al mismo tiempo. Eso no tiene sentido. Por eso puedo sumar las probabilidades.
Entonces cojo la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. ¿Por qué no cogí la de -1? Ah, pues porque -1, ¿cómo es posible que llegue menos un paciente? Eso no tiene sentido. ¿Por qué no cogí la de 1.3? Pues por lo mismo. Ah, bueno, entonces ya sé que tengo que calcular la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Sumo esas probabilidades. O sea que lo único que tengo que hacer es, aquí en la fórmula de la Poisson, reemplazar, ¿no? E a la -5 por 5 a la 0 sobre 0 factorial, más e a la -5 por 5 a la 1 sobre 1 factorial. Bueno, y así sucesivamente, eso le da 26%. La probabilidad de que lleguen 3 o menos pacientes en un intervalo de 10 minutos es de 26%. Ahora, ya ahorita, pues esto R lo hace en un segundo. Aquí mi punto es el siguiente. Mi punto es que, y no quiero que se confunda con esto. Los posibles valores de la variable son o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, u 11, u 12, o 13, o 14, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer fue coger estos primeros 4 opciones de 0 a 3 y calcular la probabilidad. Es decir, calculamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3 y eso nos dio 26%. Bueno, aproximadamente 26%. Entonces, lo que puede pasar, ¿qué pasa si yo le hubiera preguntado cuál es la probabilidad de que sean más de 3 pacientes? Más de 3 pacientes. Ah, pues más de 3 pacientes sería de 4 en adelante, ¿no? Más de 3 pacientes sería de 4 en adelante, o sea, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 11, bueno. Pero entonces, si yo tratara hacer directamente esto, pues alguien me va a decir, no, pero ¿cómo voy a hacer esto si esto es infinito? ¿Cómo voy a coger la de 4 más la de 5 más la de 6 más la de 7 más la de pues si nunca voy a acabar? Ah, pues toca por el complemento, ¿no? Si usted le preguntaran la probabilidad de que X fuera mayor que 3, pilas, decir mayor que 3 es lo mismo que decir mayor o igual que 4, ¿no? Es lo mismo. Mayor o igual que 4 es lo mismo que mayor que 3, ¿no? En este caso, discreto. Entonces, como yo ya sé que lo de antes es 26%, pues ¿cuánto va a ser lo de después? O sea, sin hacer ninguna operación. Ah, pues coja el 100% y réstele el 26 que ya halló. O sea, esto le da aproximadamente 74%. Es decir, usted lo hace por el complemento. ¿Por qué? Pues porque no se va a poner a calcular infinitas probabilidades. ¿Listo? Por eso es que aquí le aparece que la probabilidad de que X sea mayor que 3 es del 73.5%. Pues porque es el complemento. Bueno, ahora, trabajar con esto en R es muy sencillo. De alguna manera, usted no necesita como, bueno, si usted quiere ponerse a hacer todo esto a mano y que que el número de Euler a la -5 por 5 a la 0 sobre 0 factorial más no sé qué, pues se puede hacer. Pero igual que hacíamos con la binomial, igual que hacíamos con la Poisson, pues R, Excel, como que todos los softwares ya tienen estas distribuciones muy, muy hechas ya, como que usted no tiene que hacerlas a mano. Eso antes, ya ahora no. Por ejemplo, en mi libro yo tengo ahí unas tablas de esos números llenos de cálculos, pues porque antes lo del computador no era tan frecuente. Ahora eso sí. Entonces, mire que eh, la instrucción es esta, de poise. Este D viene de density, ¿no? Entonces yo sé que esto es una función discreta, no continua, entonces debería llamarse como m de masa,
pero pues los desarrolladores de software decidieron hacerlo con D, pues para que no hubiera muchas letras. Entonces, esta D es la F minúscula. Entonces, claro, mire lo fácil de que es hacerlo en R. Aquí ya tengo R abierto. Si no veo algo, me dice. Usted simplemente escribe, mire, depois, ahí le sale de una vez la opción, depois, eso es la función de masa de una Poisson. Y usted escribe, bueno, yo quiero las probabilidades de, yo quiero las probabilidades desde, perdón, un segundo, que por algún motivo se me, aquí está. Y yo quiero las probabilidades desde 0 hasta 3. Recuerde que el dos puntos significa hasta. Y además, quiero que lambda sea, bueno, 5. Entonces, mire, solamente con esa instrucción, ¡pum! Ahí ya le salen todas las probabilidades. Usted no tiene que preocuparse por nada. O sea, si usted reemplazara este e a la menos 5 por 5 a la 0 sobre 0 factorial, ese primer término le va a dar 0.0067. Ok. Si usted reemplazara este e a la menos 5 por 5 a la 1 sobre 1 factorial, eso le va a dar 0.0336. O sea, como que ahí ya lo tiene todo, ¿no? Listo. O sea que, como le preguntan desde 0 hasta 3, usted tiene que sumar esas probabilidades. Entonces, para sumar esas probabilidades, pues usted escribe lo mismo, solo que ahora pues suma, ¿no? Le pone sum a todo eso. Le pone sum a todo eso. Entonces aquí le pongo sum, de sumar, obvio. Y bueno, ahí se suman todas esas cantidades, 26%. Así de fácil. Ahora, igual que antes, hay una función que a usted le da el acumulado de UNE. Ese acumulado es muy fácil. Mire, usted escribe POIS. PPOIS. Y en PPOIS, ese P significa la distribución acumulada. O sea, usted le da el acumulado. Y mire, usted escribe simplemente, bueno, Q igual a 3, porque quiero el acumulado hasta 3, y le escribe el lambda. El lambda para nosotros es 5. Ahí está. Mire, 26%. Ahí está. Entonces ahí lo tiene todo, ¿no? Ahí lo tiene todo. Y lo hace en un segundo, o sea, como que no tiene que hacer nada en la calculadora ni nada de eso. Esto también está en Excel, por ejemplo, creo que en Excel es distri.poisson, una cosa así es. Yo no recuerdo. Ahora, em, yo hice además el gráfico. Ya ahorita revisamos el código por un segundo. Mire que si usted calculara las probabilidades de aquí hasta 20 o hasta 30 o hasta... Claro, alguien me puede decir, pero si esto va hasta infinito, ¿por qué no dibujó hasta 100, por ejemplo? Pues porque mire que a partir de 11, a partir de 12, ya esas probabilidades son muy chiquiticas, ¿no? Esas probabilidades ya son casi cero. Entonces yo decidí dibujarlo hasta 20, pues porque ya dibujar más probabilidades no tiene mucha gracia. Entonces, los valores más probables, los valores más frecuentes, ocurren entre 0 y 11, digamos. Entre 0 pacientes y 11 pacientes son las barritas más grandes. Es donde se concentra la mayor cantidad de valores más probables, entre 0 y 10, 0 y 11. Los valores más probables son, mire, claro, el de 5, el de 4 son los valores más probables, el del 4 y el del 5. O sea, lo más probable que ocurra es que llegue o 4 o 5 personas en una ventana de tiempo de 10 minutos.
Eso es lo más probable. Pero el hecho de que sea lo más probable no quiere decir que siempre vaya a ocurrir eso, ¿no? El hecho de que sea lo más probable, que es lo que más frecuentemente va a pasar, no quiere decir que esto sea lo único que va a pasar. Puede pasar que llegue ninguno, puede pasar que lleguen 8, puede pasar que casi nunca va a pasar que lleguen 20, por ejemplo. Pues porque mire que la probabilidad es muy bajita, es casi cero. Esta es una distribución sesgada positivamente, es decir, que los valores más importantes son los del principio y algunos cuantos en la cola superior, pero son muy poco frecuentes. Y bueno, aquí usted puede ver cómo es el comportamiento de la variable en términos generales. Ahora, si usted quiere verlo así con la f minúscula, o sea, con la función de masa, está perfecto. O también puede ver el acumulado, ¿no? Mire que el acumulado crece muy rápido al principio, digamos hasta 10 es lo más rápido que crece, porque mire que los valores más frecuentes están de 0 hasta 10, ¿no? Entonces mire que los saltos en el acumulado ocurren precisamente en ese intervalo. Claro, usted ve aquí dos saltos grandes, esos dos saltos grandes son estas dos barritas, ¿no? De hecho ahí usted ve como cuatro saltos grandes, porque son cuatro barritas aquí que están en los valores más probables. Entonces, los acumulados se hacen más frecuentes entre 0 y 10, pues porque es donde están los valores más frecuentes de que lleguen los pacientes. Y ya después de 15, de 20, pues ahí casi ya no acumula nada, porque los valores son muy poco frecuentes. Mm, Juan Camilo, ¿usted cómo hace para saber cuál es el acumulado en hasta 10? Eso es 90 y tanto por ciento. Claro, pues usted simplemente con el pi, como acabamos de ver, en lugar de 3, haga un pi poise hasta 10. Vamos a ver hasta 10 cuánto acumulado. 98%. Vamos a ver hasta 15 cuánto acumulado. No, mire, hasta 15, ya acumuló el 99% de los valores. Hasta 15, o sea, en este 15, mire, ya estoy casi en el 99%. Por eso no tiene, claro, porque es que mire que antes de 15, pues ya están todas las barritas más frecuentes, más probables. Entonces de ahí ya casi que lo acumulo todo, ¿no? Listo. Ahora, en términos del código, pues es la misma plantilla que tengo en el taller número 9, es la misma plantilla que tengo en la binomial y en la hipergeométrica en las anteriores. Lo único es que, mire que utilizo dpoise y utilizo ppoise. Ah, ¿y cómo así que x igual a x? Pues claro, mire, hice la x desde 0 hasta 20. Desde 0 hasta 20. Si usted quiere hacerla desde 0 hasta 30, pues hágale. Ahí usted ya tiene como, esta es la plantilla para que usted pueda replicar estos gráficos. Ah, que yo quiero colores azules quiero colores verdes en lugar de azul, que en lugar de un cuadradito, yo quiero un redondel. Ah, pues póngale PCH igual a 16, por ejemplo. Que en lugar de, bueno, ahí ya usted sabe cómo se hace esa vuelta. Listo. Esa es la distribución Poisson. Con eso termino las distribuciones discretas. En el resto de la clase vamos a dedicarnos a estudiar la distribución. Vamos a dedicarnos a estudiar como la distribución en estadística por excelencia. O sea, como si usted pasó por un curso de estadística, tiene que saberse esto. Esto es como el promedio, es así de importante. Si alguien pasó por un curso de estadística y no sabe qué es un promedio o una desviación estándar, no sabe nada. O sea, es como si le hubiera pasado ese curso en blanco. Mejor dicho, lo tumbaron con ese curso si usted no sabe qué es un promedio y una desviación estándar. Lo mismo con la normal. Si usted no sabe qué es la normal, es como si no hubiera visto estadística. Es así de importante. ¿Por qué? Porque muchos modelos de poblaciones, muchos estudios, muchas variables en procesos de medición tienen distribución normal. La distribución normal es una distribución especial, es una distribución particular de variables continuas. O sea que la distribución normal
es una distribución típica de variables continuas, continuas. Y se utiliza para todo. Mejor dicho, este es el santo grial de los estadísticos, la distribución normal. Es muy, 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 muy importante. No puedo, em, o sea, me quedo chiquito con el énfasis que hago. Es muy, es muy importante. Bueno, entonces la distribución normal es una distribución continua, es una distribución que vamos a utilizar para modelar aspectos continuos, características continuas. Usted lo escribe así. X tiene recuerde que esta virguliña significa tiene distribución normal, tiene distribución n, o sea, normal, y así como antes, cuando estudiábamos las discretas, que en la binomial yo necesitaba n y p, n y pi, perdón, en la hipergeométrica yo necesitaba n, m y n, en la Poisson yo necesitaba lambda, en la normal usted necesita directamente la media y la varianza. Recuerde que mu es la media y sigma cuadrado es la varianza. Aquí está. Mu es la media, el valor esperado, y sigma cuadrado es la varianza. Como que sin, sin la media y la varianza, usted no tiene nada. O sea, para poder utilizar la distribución normal, para poder trabajar con esta distribución, usted necesita el valor de la media de la variable y el valor de la varianza directamente para poder hacer los cálculos de las probabilidades. No es como antes que yo le decía, mire que, mire que, si yo le doy n y le doy pi, entonces el promedio es n por pi, como que usted lo derivaba de los parámetros. En este caso en particular pasa como con la Poisson. Lambda es la misma media y la misma varianza. Entonces, para poder trabajar con la distribución normal, usted necesita mu y necesita sigma cuadrado directamente, la media y la varianza. Ahora, obvio, 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 si yo le doy la varianza, por ejemplo, si yo le digo la varianza es, si yo le digo, mire, la varianza es 9, pues eso es lo mismo eso es exactamente lo mismo que decir que la desviación estándar es 3, ¿no? Que si la varianza es 16, eso es lo mismo que decir que la desviación estándar es 4. Que si la varianza es 2, esto es lo mismo que decir que la desviación estándar es, bueno, raíz de 2, ¿no? ¿Cuánto es la raíz de 2? 1.4142. O sea, como que usted puede expresar toda la misma información en términos de la varianza o de la desviación estándar. Es decir, es lo mismo. Y usted necesita esos dos valores, ya sea la media y la desviación estándar o la media y la varianza, para poder trabajar con la curva normal. Todo esto es la curva normal. Ahora, este exp, me preguntaba alguien en otra clase, es, Juan Camilo, ¿qué es exp? Esa es una manera abreviada o bueno, una manera diferente de escribir el número de Euler, ¿no? Entonces, exp de x es lo mismo que el número de Euler a la x. Claro, si usted escribe, por ejemplo, el número de Euler, que es, vamos a ver cuánto es el número de Euler, vamos a verlo aquí en R. Exp, voy a escribir exp de 1, 2.7182. 2.7182. Entonces, eso es Euler a la 1, ¿no? O sea, esto es exp 1. Entonces, esa curva
Mire que esa curva normal, que estoy seguro usted la ha visto antes, pero ya ahorita se la vuelvo a mostrar. Esa curva normal depende tanto de mu como de sigma. O sea, como que usted necesita mu y usted necesita sigma para poder trabajar con la curva. Y esta curva, obvio, depende aquí de pi, pues que es el número pi, ¿no? 3.14, sí. eh, Depende del número de Euler, depende de mu y depende de sigma. O sea, usted necesita mu y necesita sigma o sigma cuadrado para poder trabajar con la curva. Sin esos dos valores, usted no tiene nada. Y la curva normal es una curva muy popular. Es decir, mire, voy a escribir aquí distribución normal. Aquí hay un dibujo que me gusta bastante, lo vi en una clase pasada. Voy a ponerle normal distribution aquí en Google. Mire, le sale una curva. Hay muchos dibujos. Hay muchos dibujos. Voy a poner este que me parece que se ve nomás de bien. De hecho, venga a ver si lo podemos ver. La distribución normal es una de las curvas como que usted va a ver muy frecuentemente en muchos estudios y esto sí que se usa. Listo, aquí está la curva. Aquí hay cuatro curvas dibujadas. Así con esta función larga y fea que tiene un número de Euler, un pi, el mu, el sigma y todo eso. Esa curva dibujada luce así. Aquí hay cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos. Mire, cuando el mu vale cero y la varianza es 0.2, le queda la curva roja. Cuando mu vale cero y cuando la varianza es 1, 1.0, le queda la curva verde. Bueno, ahí usted ve la curva azul, ve la curva de color fucsia. Listo. Hay cuatro ejemplos de la curva normal. Esta es la campana de Gauss. Esta es la curva normal. Y, y viendo estos dibujos, como que viendo estas curvas, entonces lo primero que yo, de los mensajes que yo quiero que usted se lleve es que si usted le dicen distribución normal, si usted le dicen distribución normal, entonces, y mi cabeza ya funciona de esa forma, si usted le dicen distribución normal, yo inmediatamente pienso en esto. Pienso, pienso en los valores, a mí me dicen distribución normal y yo pienso en unos valores de una variable, que no sé cuál sea, dependiendo del caso, y me imagino la curva de una. Obviamente mi curva es horrible. A mí ya me dicen distribución normal y mire, yo ya pienso en esto, de una. Ah, bueno, listo. Pero entonces veamos un poco las características de la curva. Veamos por un momento cuáles son las características de la distribución normal. Así a simple vista eso se ve muy fácil. ¿Cuál es el efecto de mu? O sea, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que juega mu en la curva? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que juega mu? Ah, pues muy fácil. Mire la curva roja, la curva verde y la curva azul. Mire que todas tienen media cero. En todas mu es igual a cero. Ah, o sea que mire que el punto más alto, el punto más alto es cero. El punto de la curva el punto más alto es cero. Ah, mire que en la fucsia mu es -2. Ah, o sea que, mire que en -2 está el punto más alto de la curva. O sea que cuando a mí me dicen distribución normal, de una, yo ya sé que el punto obviamente mi dibujo está pichísimo, pero bueno, el punto más alto es mu. Listo. O sea que mu, que usted ya sabe mu qué significa, mu es la media, es el promedio. Mu es la misma moda.
porque es el punto más alto de la distribución. Y además es la misma mediana. ¿Cómo así que es la misma mediana? Claro, mire que como es una curva perfectamente simétrica alrededor de mu, claro, mi dibujo está pichísimo, pero mire, por ejemplo, enfóquese en la curva verde. Lo que ocurre antes de cero es exactamente lo mismo que ocurre después de cero. El decaimiento que ocurre antes de cero es exactamente el mismo decaimiento que ocurre después de cero. El decaimiento de lo que pasa antes de mu es exactamente lo mismo que hay antes de mu. O sea que el área bajo la curva que hay antes de mu es exactamente el- la misma área bajo la curva de lo que hay después de mu. Y como estamos trabajando con una variable continua, ¿qué quiere decir eso? Que como esto se divide en mitad y mitad, y usted sabe que el área bajo toda la curva tiene que darle 100%, entonces esto es 50% y esto de aquí es el otro 50%, porque usted sabe que el área bajo toda la curva le tiene que dar 100%. O sea que mu es exactamente la misma mediana, o sea, el mismo percentil 50, ¿no? Acumula el 50% de los casos. Perfecto. Entonces, una característica muy simple de la normal, es simétrica alrededor de mu, o sea que mu es la misma moda, la misma media, la misma mediana. Ok, ahora veamos el papel que juega sigma cuadrado. Enfóquese por un segundo, enfóquese únicamente en la roja, la verde y la azul. La roja, la verde y la azul. Enfóquese por un segundo en eso, en la roja, la verde y la azul. ¿Cuál es el rol de sigma cuadrado? O sea, como que, ¿qué diferencia marca el sigma cuadrado? Ah, pues fácil. A medida que sigma cuadrado se hace más pequeño, o sea, a medida que la variabilidad es más pequeña, a medida que la varianza es más pequeña, mire que la curva está más concentrada, tiene menos variabilidad, está más concentrada alrededor de cero. La curva es menos variable, la curva eh, cubre de alguna forma menos valores porque su variabilidad es más pequeña. Ah, mire que la verde es más aplanada, cubre más valores porque su variabilidad es más grande, es uno. Y mire el azul es el caso extremo, mire que mire que la curva está mucho más aplanada, cubre un rango de valores mucho más grande. Claro, porque su variabilidad es más grande. O sea que entre más grande sea la varianza, pues la curva se ve más aplanada, por decirlo de alguna manera. Y entre más pequeñita sea la curva, pues es más apuntada alrededor de la media. Eso es todo. Ese es el papel que juega sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esta curva. Y la mejor forma de trabajar con esta curva es haciendo un ejemplo de une, para que usted sepa cómo funciona. Entonces, bueno, permítame cierro esto, que esto ya la vimos. Vamos a trabajar entonces con el ejemplo de la normal. Bueno, ya vimos algunas propiedades, ahorita vamos a verlas todas. Ya vimos que la media es mu, ya vimos que la varianza es sigma cuadrado, ya vimos que es simétrica alrededor de mu, ya vemos el resto de las propiedades, no se preocupe. Vamos a arrancar con un ejemplo de una para que usted aprenda a trabajar, a manipular esta curva. ¿Listo? Entonces, lo de siempre, nunca trate de hacer algo sin saber cuál es la variable. Entonces, veamos el ejemplo. En este caso, tenemos un grupo de diabéticos. Entonces, entre los diabéticos, el nivel de glucosa en la sangre en ayunas
se puede caracterizar como con una distribución aproximadamente normal. Ah, bueno, o sea que en este caso particular la X es el nivel de glucosa. Esa es la variable de estudio, el nivel de glucosa. Esa es la variable de estudio. ¿Listo? Y además, entonces mire, vamos a escribir aquí, vamos a hacerlo aquí en una nueva hoja. Entonces, el primer paso, como lo que usted no puede hacer nada sin saber cuál es la variable de estudio, ¿no? Entonces, en este caso, la X, la variable de estudio es nivel de glucosa, nivel de glucosa en sangre, listo. Esa es la variable de estudio, nivel de glucosa en sangre, listo. Muy bien. Y le dicen que X en ayunas se puede modelar, se puede caracterizar como una distribución normal. Entonces, X tiene distribución aproximadamente normal. Tiene distribución normal. O sea, usted puede pensar en esta variable como una campana de Gauss. ¿Listo? Y además le dicen que tiene media 106 miligramos cada 100 mililitros. Media 106. Entonces, mu es igual a 106. Y además tiene desviación estándar 8. Desviación estándar 8. Mire que está en las unidades originales, miligramos cada 100 mililitros. Entonces la desviación estándar es 8. Listo. Desviación estándar 8. Recuerde que esto no es una O, es una desviación estándar. Ok. Entonces, todo esto usted lo puede condensar muy fácilmente. Todo esto usted lo puede condensar muy fácilmente en una sola línea, en una sola línea. Usted puede decir X tiene distribución, mire la virguliña, tiene distribución normal, o sea, n. ¿Cuál es la media? Ah, 106. ¿Cuál es la varianza? Ah, 64. 8 por 8, 64. Entonces, esta es una manera concreta, esta es una manera reducida de escribir toda esta información. Entonces, lo primero es la media, mu, y lo siguiente es la varianza. Sin esos dos números usted no tiene nada. Bueno, sin la desviación estándar o la varianza. O sea, usted necesita mu y la desviación estándar o la varianza, cualquiera de los dos. Sin eso usted no tiene nada. Ah, o sea que si yo me voy a imaginar esto, yo de una pienso en lo siguiente. Obviamente mi dibujo está mal, pero es como para la explicación. Y es que si aquí yo tengo el nivel de glucosa, esta variable es el nivel de glucosa, es la X. El punto más alto yo sé que está en 106. Ese es como el esquema mental que yo tengo. Ah, antes de 106 está el 50% de los individuos, después de 106 está el otro 100, está el otro 50% de los individuos. Perfecto. Ah, que la curva me quedó aplanada o apuntada. Bueno, debería ser un poquito aplanada porque esto es un bosquejo igual, ¿no? Porque la varianza es más o menos grande, pero pues es un bosquejo, pues. Listo. Entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas para que usted vaya familiarizándose con la distribución. Entonces, se dice que una persona está controlada si sus niveles están por debajo de 100, si sus niveles de glucosa están por debajo de 100. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente se encuentre bajo control? Ah, bueno, pues fácil. Lo que me están diciendo es, ok,
Lo que me están diciendo es, bueno, imaginémonos, voy a hacer otro dibujo aquí para no rayar el que está arriba. Entonces, nuevamente aquí está mi nivel de glucosa. Obviamente mi curva se ve súper mal. Aquí está el 106. Entonces me dicen, un paciente está bajo control si su nivel de glucosa, si su nivel de glucosa está por debajo de 100. Entonces me ubico en 100, o sea, que digamos por acá, me ubico en 100 y está por debajo. O sea que necesito todo el área bajo la curva antes de 100. Claro, porque me están preguntando cuál es la probabilidad, me están preguntando cuál es la probabilidad de que una persona se encuentre bajo control. O sea, cuál es la probabilidad de que la X sea menor que 100. Esto es lo que me están preguntando. Juan Camilo, ¿pasa algo si escribo menor o menor igual? No, no pasa nada. Recuerde que como es una variable continua, pues la probabilidad del igual es lo de menos. O sea que usted necesita hallar el área bajo la curva antes de 100. Entonces, claro, la primera impresión que alguien me puede decir, pues lo que yo tendría que hacer sería, pues, bueno, lo que decíamos alguna vez, ¿no? Tengo que hacer la integral porque es el área bajo la curva. Tengo que hacer la integral desde menos infinito, o sea, desde bien atrás hasta 100 de la función, de esa función difícil que les enseñé al principio, de la curva, pues. O sea, necesito el área bajo la curva. Claro, esa es una manera de verlo. Eh, y antes, honestamente, este ejercicio era muy complicado. Este ejercicio era muy, muy, muy difícil. Porque, pues, básicamente lo que uno le están diciendo es, dígame cuál es el acumulado, o sea, la F mayúscula, dígame cuál es el acumulado hasta 100. Y yo esa integral, esa área bajo la curva la he hecho a mano 2 veces en mi vida, no la he hecho más veces, porque es difícil. O sea, yo que estudié estadística de pregrado y de maestría, yo la he hecho 2 veces. ¿Por qué? Porque es que el truco para hacerla manualmente es muy complicado. Que toca hacer una sustitución con coordenadas polares, hacer un tratamiento bivariado de la integral, es difícil. Esto ya está computacionalmente implementado, esto ya está hecho, hay rutinas computacionales que lo hacen por usted. Y a mí lo que más me importa es que usted sepa cómo interpretar esos valores, más allá de que usted sepa cómo se hace una integral, porque finalmente eso uno nunca lo hace. Entonces en R hacerlo es demasiado sencillo y en Excel también todo esto ya está implementado en todos los softwares. Todos los softwares que tengan algo de estadística ya lo tienen hecho. Todos. ¿Cómo se hace? Bueno, el acumulado de una normal se hace con p-norm. Recuerde que la P hace referencia al acumulado, ¿no? La P hace referencia al acumulado. ¿Se acuerda que antes vimos p-poise, ¿no? O p-binom o p-hiper? Lo mismo aquí, p-norm hace referencia al acumulado. Listo, entonces usted escribe, quiero el acumulado de una normal, entonces vamos a ver los posibles valores. Entonces, ¿hasta dónde quiere el acumulado? Pues hasta 100, coma. ¿Y cuál es la media? Pues la media es 106. ¿Y cuál es la desviación? Mire, SD, Standard Deviation. ¿Y cuál es la desviación estándar? Pues la desviación estándar es 8. Entonces, mire que hay una rutina, ya hay una forma de calcular esto computacionalmente inmediata que le hace la integral de una, que le dice el acumulado. Este p-norm es el F mayúscula, ¿no? El F mayúscula. Y eso le da 2266. Si da 2266, sí, mire, 2266, perfecto. Entonces, esa área le da del
22.66%. La probabilidad de encontrar una persona bajo control es del 22%, 23%, digamos. Ah, ok. Entonces mire que ya con esto, ya con esto, básicamente usted tiene muchas cosas. ¿Por qué? Porque piensa en la simetría de la distribución. Mire, de, de 100 a 106, ¿cuántas unidades hay? De 100 a 106 hay 6 unidades, ¿no? O sea que si yo me desplazo otras 6 unidades para adelante, o sea, si yo llego hasta 112, pues como la curva es simétrica, obviamente mi dibujo es pichísimo, pero como la curva es simétrica, lo que hay adelante de 112, pues también va a ser el 22, también va a ser el 22.66%, ¿no? ¿Sí o no? Obviamente mi dibujo es muy malo, entonces no se nota muy bien, pero es lo mismo. Ah, y si eso es así, y si eso es así, entonces mire, y sin hacer integrales ni nada, ¿no? O sea que, si, Juan Camilo, o sea que si usted coge, digamos, este pedacito, únicamente este pedacito que estoy cogiendo en verde, ¿cuánto sería? Sin hacer integrales, sin hacer nada, ¿cuánto sería esta integral? ¿Cuánto sería esta área bajo la curva? O sea, entre 106, entre 106 y 112. Entre 106 y 112. Ah, pues fácil. Porque si yo sé que si adelante, yo sé que si hacia adelante tengo el 50%, yo sé que si todo hacia adelante es el 50%, y yo sé que de 2 en adelante está el 22, pues fácil. Esa curva esta porción en verde, pues sería el 50% menos el 22.66, ¿no? Entonces, digamos aproximadamente 23%, una cosa así, ¿no? 22.4%, 22.4, sí, 22.4% o algo así. 22.44, digamos. O sea, como que, y como la curva es simétrica, como la curva es simétrica, entonces, pues, mire que la porción es la misma que hay aquí atrás, ¿no? Es lo mismo. Esta partecita es la misma. Es más, la voy a poner en otro color. O sea, como que usted ya puede jugar con los valores y jugar con la simetría de la curva sin necesidad de ponerse a hacer las cosas en computador ni nada de eso. Esto vuelve a ser exactamente lo mismo. Mm, o sea que, mire, fácil. Si yo quiero de 112, por ejemplo, si usted se ubica en 112 para atrás, ¿cuál sería el área de 112 para atrás? O sea, como no quiero rayar en el dibujo porque ya se confundiría uno. Pues fácil, porque si bajo toda la curva está el 100%, pues usted simplemente podría sumar estas tres porciones, lo verde más lo naranja más la cola, o simplemente puede coger el 100% y le resta, pues la porción de adelante, que sería el 22. O sea que eso le va a quedar 72%, ¿no? Más o menos, 72%. 72.44%. O sea, como que mire que con una sola área ya tiene un montón de cosas, ¿no? Porque la curva es simétrica.
Listo. Continuemos. Veamos otro problema. Esto se aprende haciendo. ¿Qué porcentaje de diabéticos, qué porcentaje de individuos tienen niveles de glucosa comprendidos entre 95 y 125? Entre 95 y 125. Ah, bueno, entonces inmediatamente lo que yo me pregunto es, ok, súper. Entonces yo me imagino aquí la curva. Uy, bueno, que me quedó horrible, venga, la vuelvo a hacer. Yo me imagino aquí la curva. No, estoy muy mal. Venga, a ver, última vez. Lo que fue. Listo. Aquí están los niveles. Entonces, este es el nivel. Y me dicen, yo ya sé que el punto más alto es 106. Ah, listo. ¿Qué porcentaje de individuos tienen niveles entre 95 y 125? Ah, bueno, pues me ubico en el 95, digamos por aquí. Aquí está el 95. Me ubico en el 125, o sea, después, o sea, como por acá, digamos. Esto no está a escala, pero pues bueno, como por acá, digamos, el 125. Y entre esos dos, ah, bueno, entonces lo que yo necesito es el área bajo la curva de esos dos. O sea, necesito el porcentaje de individuos que hay entre esos dos valores. O sea, necesito la probabilidad de que la variable se encuentre entre 95 menor que X, menor que 125. Juan Camilo, ¿podría ponerle menor o igual? Póngale menor o igual si usted quiere, porque bajo un valor especial, el área es cero, ¿no? Ok, esta es la pregunta. Entonces, nuevamente, alguien me dice, pues fácil, lo que yo tendría que hacer sería la integral, el área bajo la curva de 95, de 95 a 125 de la función, de la curva, ¿no? De esa curva, de esa fórmula horrible que vimos al principio. Listo, pero entonces aquí, digamos, la forma, hay muchas formas de hacerlo, pero con lo que ya vimos, pues alguien me puede decir, pues, más bien, para sacar esta parte que está por dentro, Juan Camilo, ¿por qué no cogemos toda el área? ¿Por qué no cogemos todo el área que hay hasta 125? O sea, como que de 125 todo para atrás y le restamos, porque yo quiero lo de por dentro, ¿no? Yo quiero lo que está por dentro. Y le restamos entonces esta colita. Claro, si yo cojo el área bajo la curva desde 125 todo para atrás y le resto el área bajo la curva en esta cola, pues ya me da todo, ¿no? Ya me da lo que está por dentro. O sea, básicamente esto es, hay el acumulado de la X hasta 125 y réstele el acumulado de la X hasta 95, ¿sí o no? Ah, bueno, pues hagámoslo. ¿Cómo es el acumulado desde 125? Pues ya lo tengo hecho, mire. Simplemente escribo en lugar de 100, 125. P-norm, ¿no? P-norm, acumulado 125, media 106 y desviación estándar 8. ¿Listo? Ese acumulado, ah, bueno, me tiene que dar mayor o menor a 50%. Mayor o menor a 50%. Pues mayor, ¿no? Mayor, porque mire que el 125 está después del 106 y hasta el 106 tengo el acumulado el 50, entonces claro, me tiene que dar mayor. Vamos a ver.
Puf, 99,12. 99,12. Perfecto. Entonces, esto me da 99,12%. Y la de 95, pues vamos a ver la de 95. Pues simplemente vuelvo a hacer lo mismo y se lo resto. Y la de 95 me da, me tiene que dar, me tiene que dar menor o mayor a 50%. No, pues esa colita me tiene que dar menor a 50% porque estoy antes de 106. Claro, vamos a ver. Sí, mire, 8,4%. 8,45%. 8,45%. Perfecto. O sea que en total todo me da 91 más o menos. De ese orden, 91, 90,8%. Vamos a ver, aquí lo tengo en el script ya hecho, esa diferencia. Mire, 90,67%. 90,60. Mire que es con la resta, ¿no? Lo que acabamos de hacer. 90,67%. Listo. 90,67%. Perfecto. Entonces, ya este PNorm le dice a usted los acumulados, ¿no? Los acumulados. Uy, Juan Camilo, ¿qué pasa si yo hubiera escrito, por ejemplo, en lugar de PNorm, hubiera escrito DNorm? O sea, como la D, como la densidad. Bueno, esa densidad. Bueno, aquí me toca escribir, perdón. Aquí me toca escribir, en lugar de Q, me toca escribir X. ¿Cuál sería la densidad en 125? Me da de 0,0029. ¿Esa es una probabilidad? No. Ese 0,0029 es la altura, es esta altura, se la pongo aquí. Esta altura, o sea, la distancia que hay desde el cero hasta, hasta ese valor, esa altura es lo que vale 0,0029. No, no es una probabilidad. No, ese 0,0029 es la densidad, o sea, es la altura, es el valor de la función, es el valor de la curva en ese punto. Pero eso no es una probabilidad. Las probabilidades acumuladas las sacamos con el p-norm, ¿no? Con el área bajo la curva. O sea, el F minúscula evaluado en 125 le da la altura de la curva, 0,0029. Y esto no es una probabilidad, pilas. Esto no es una probabilidad. Mientras que, pues bueno, ya está escrito ahí abajo, pero arriba, pero el F mayúscula de X acumulado en 125, eso le da 0,9912. Eso sí es una probabilidad, porque es el área bajo la curva hasta ese punto. Espero que se dé cuenta de cuál es la diferencia. Esto sí es una probabilidad, que es el área bajo la curva, es el acumulado hasta ese punto, o sea, es este. Es el acumulado hasta 99, es el 99,12%. Bueno, esa es la gran diferencia entre las dos cosas. Porque recuerde, ¿cuánto es la probabilidad de que el nivel de glucosa sea exactamente igual a 125? De una, sin pensarlo. Esa probabilidad le da cero, redondito, porque el área bajo la curva en 125 es cero. Claro, la altura de la barrita es 0,029, pero el área, pues eso no tiene área, ¿no? Una línea no tiene área. Bueno, listo. Veamos el siguiente problema. Veamos el siguiente. ¿Cuál es el nivel de glucosa máximo del 75% de los pacientes? ¿Cuál es el nivel de glucosa máximo del 75% de las personas? O sea, básicamente, yo veo eso y lo que me imagino de una es, bueno, la curva normal. Bueno, no, está.
A ver, me imagino la curva normal. Aquí está el 106 y le dicen a usted, dígame el nivel máximo que acumula el 75% de de los pacientes. Ah, bueno, entonces lo que yo me estoy imaginando es que, claro, si este es el nivel de glucosa, entonces dígame el valor, dígame un valor de X, tal que antes de X, tal que antes de X esté el 75%. O bueno, es lo mismo, ¿no? Otra cosa decir lo mismo es que después está el 25, ¿no? O sea, mire que es la pregunta inversa. Yo le doy el porcentaje, le doy el área y usted me dice el valor de la X. O sea, básicamente esta X es el valor que acumula, es el valor que, si usted hace la integral desde menos infinito hasta X de la función, voy a poner f de t para que no se me confunda con la X de arriba, es el valor, esta X es el valor que acumula el 0.75, ¿no? O sea, esta X, otro nombre para esta X es el percentil, mejor dicho, lo que me están preguntando es el percentil 75. Dígame el valor que acumula el 75% de los casos. Dígame el valor que acumula el 75% de los casos. O sea que al hacer la integral me tiene que dar 0.75. O sea, básicamente yo necesito el valor que el acumulado me dé 75. Ah, bueno, en R se hace muy fácil también. Esto ya está programado todo. La función es qnorm. Y entonces usted el único insumo que le tiene que dar es el 0.75. Listo. 0.75. Tiene que darle la media, o sea, 106. Y tiene que darle la desviación estándar, o sea, 8. Listo. Ahí está. 111.39. 111, 111. O sea, el percentil 75, la X, me da 111.39. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que el 75% de los pacientes, el 75% de las personas tiene un nivel de glucosa de 111.39 o menos. O usted puede interpretarlo así. El 25% de los pacientes tiene un nivel de glucosa por encima, superior a 111.39. Ese es el percentil 75. Eso es todo. Ahora, muchas veces, y con esto ya voy a ir finalizando la clase, muchas veces conviene trabajar en términos estándar. Es decir, hay una variable, hay una variable muy especial dentro de la normal, que es esta, que es la distribución normal estándar. La distribución normal estándar viene de una distribución normal común y corriente, solamente que la media es cero y la varianza es uno. Obviamente, decir que la varianza es uno es exactamente lo mismo que decir que la desviación estándar es uno, ¿no? Porque la raíz de uno es uno.
Uy, Juan Camilo, ¿cómo así una distribución normal estándar? Una distribución normal estándar es una distribución normal común y corriente, es una distribución normal común y corriente, solo que es un caso particular donde la media es cero y la varianza es uno. De hecho, nosotros ya vimos una distribución normal estándar, mírela aquí, aquí está, mírela, es la verde. Esa distribución verde fue en un momento el punto de referencia, porque es que antes como no había computadores, lo único que había eran unas tablas y esas tablas eran las integrales, eran los acumulados, pero trabajando con la distribución normal estándar. Entonces, como nadie se iba a poner a hacer esa integral a mano, pues todas las personas estandarizaban el problema. Todas las personas trabajaban en unidades estándar. Me explico. Lo que se hacía antes era hacer un proceso que se llamaba estandarización. Y esto lo vamos a usar mucho después en el próximo módulo. Estandarización. La estandarización es un proceso que consiste en coger la variable original, muy fácil, restarle su promedio y dividirlo entre su desviación estándar. Cuando usted hace eso, la variable resultante usualmente se le denomina así, z. Se denomina así, z. Y esa variable resultante tiene distribución normal 0, 1. O sea, es una manera de transformar el problema, de estandarizar el problema, de volver el problema en unidades, de quitar las unidades de medición del problema. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, arriba usted le van a quedar las unidades originales de la variable, en este caso miligramos por cada 100 mililitros. Y, y abajo, que es la desviación estándar, también le quedan las unidades originales de la variable. O sea, miligramos cada 100 mililitros. Y se cancelan las unidades. O sea, una distribución estándar, así como en este proceso, no tiene unidades de medición. Y entonces, como la variable x es normal, pues la variable resultante le vuelve a quedar normal, solamente que ahora la media es cero, solamente que ahora la media es cero y solamente que ahora la media es cero y la varianza es uno. Y trabajar así, honestamente, a mí me parece más fácil. Trabajar así a mí me parece más fácil. Me explico. Mire lo sencillo que es. Mire lo sencillo que es. Vamos a volver a hacer los problemas que acabamos de resolver en unidades estándar y se da cuenta lo fácil que es. Por ejemplo, cojamos este, el de x menor a 100. Ustedes le decían, bueno, calculemos la probabilidad de que la x sea menor que 100, de que el paciente estuviera bajo control. Nosotros ya sabemos cuánto da esto, es decir, nosotros ya lo hicimos. Nosotros ya, nosotros ya sabemos cuánto da. Y ya lo hicimos, aquí está, fue el primero que hicimos. Y eso nos dio en su momento 22.66%. O sea, yo ya sé que esto me da 22.66%. Claro, lo que yo dije fue, dígame el acumulado hasta 100 cuando la media es 106 y la desviación estándar es 8. Pero otra manera de pensarlo es estandarizando. Entonces, si yo estandarizo, ¿qué pasa? La x se va a transformar en z, o sea, la x se transforma en una variable estándar, y el 100, pues me toca transformar el 100. ¿El 100 quién sería? El 100 sería 100 menos, ¿cuánto es el promedio de la variable? 106, y lo divido entre 8. Claro, recuerde que la media es 106
y la desviación estándar es 8. O sea que este problema expresado en unidades estándar da lo mismo. ¿Por qué? Hagámoslo aquí. Mire, lo voy a hacer acá. Voy a escribir pnorm, aquí está ya pnorm, de, pnorm de, pues obviamente ya no voy a escribir 100. Ya no voy a escribir 100. Me tocaría escribir 100 menos 106. 100 menos 106 da menos 6. Me tocaría escribir algo así como menos 6 octavos, ¿no? O sea, menos 3 cuartos. Ahora, si usted quiere escribirlo así, pues escríbalo así. Es decir, si usted quiere escribir simplemente 100 menos 106 sobre 8, pues hágale. Es lo mismo. Pero ahora, mire que usted no tiene que especificar la media ni la desviación estándar. ¿Por qué? Porque por defecto, en R, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Esta función pnorm, por defecto, tiene media 6 y desviación estándar 1. Entonces, mire, le da exactamente lo mismo. O sea, usted no tiene que poner ni la media ni nada, o sea, porque ya se sabe que es 0 y es 1. Juan Camilo, me hubiera dado lo mismo si yo hubiera escrito, por ejemplo, menos, ¿cuánto fue que dijimos que tocaba escribir? Menos 3 cuartos. Sí, mire que le da lo mismo, menos 3 cuartos, es lo mismo. O sea, usted puede expresar el problema en unidades estándar. ¿Cómo se obtiene una unidad estándar? Pues simplemente reste la media y divida por la desviación estándar. Y si usted quiere pensarlo así, piénselo así. Este es el acumulado, esta función phi, esta función phi es el acumulado en unidades estándar. O sea, esta función phi es la f mayúscula de la z. O sea, cuando usted está trabajando en unidades estándar. Esta es la función phi de menos 3 cuartos. Ok, o sea, es exactamente el mismo procedimiento, pero expresado en unidades estándar. Juan Camilo, ¿cómo se hace el siguiente, el que habíamos hecho ya ahorita? El de 95 y 125. Pues fácil, ya lo teníamos planteado. Quiero la probabilidad entre 95 y 100, ¿y ciento qué? Entre 95 y 125. Quiero la probabilidad entre 95 y 125. Bueno, yo puedo expresar esto en unidades estándar. O sea que, obviamente, en lugar de la X escribo Z. Y en lugar del 95, ¿qué voy a escribir? Pues voy a escribir 95 menos 106 sobre 8. Y en lugar de 125, ¿qué voy a escribir? Pues 125 menos 106 sobre 8. O sea, es el mismo problema, pero expresado en unidades estándar. Pues veámoslo así súper fácil. Veámoslo aquí. ¿Cuánto me da este ya lo habíamos hecho, cuánto me da el área acumulado hasta 125? Pues el área acumulada hasta 125, pues me da, mire, 99,12, lo que nos había dado antes. Pero si usted quiere, lo puede expresar en unidades estándar. Entonces usted puede escribir, se ahorra todo esto de la media, se ahorra todo esto, y en lugar de 125, pues tiene que escribir 125 menos 106, ¿no? Eso le da 19, ¿sí? 4 y 10, 14 y 5, 19, correcto. Dividido 8. Pues mire que me da lo mismo, 99,12. Y le resta, pues bueno, haciendo o sea, mi punto es que usted puede coger el acumulado en unidades estándar de 125, bueno, voy a escribirlo aquí, de 19 octavos,
¿Será que sí es 19 octavos? Vamos a probarlo. Sí, yo creo que sí, 19. Sí, esto es 19 octavos. Sí, 19 octavos, ahí está perfecto. Coja el acumulado hasta 19 octavos y réstele el acumulado hasta, bueno, 95 menos 106, eso le va a dar un número negativo. 95 menos 106, eso le da 11, ¿no? Le da 11. Menos 11 octavos. Es lo mismo, es lo mismo. Y termino con este. Ah, Juan Camilo, ¿y el percentil yo también me lo hubiera podido hacer en unidades estándar? Claro, si usted quiere, usted hubiera podido pensar en la Z en lugar de la X. Usted piensa en unidades estándar. Ah, bueno, en unidades estándar el punto más alto es 0. Y si a mí me piden el percentil 75, o sea, me están pidiendo un valor de Z que acumule el 75%. O sea, ¿qué valor de Z acumula el 75%? O sea, ese valor de Z es el percentil 75, ¿no? Pero en unidades estándar. Y ese percentil en unidades estándar me da, vamos a verlo, vamos a verlo. Ese percentil en unidades estándar me da, voy a escribirlo QNorm de 0.75. Mira, así de fácil. QNorm de 0.75. Bueno, si usted quiere ponerle aquí la P, le pone la P. QNorm, Juan Camilo, ¿por qué no le tiene que poner la media ni la desviación estándar? Porque estamos en unidades estándar, o sea, la media es 0 y la desviación estándar es 1. Por defecto, el programa lo tiene así. Ah, bueno, y eso me da 0.6744. 0.6740. Uy, pero Juan Camilo, antes eso me daba 111. Pues claro, lo que pasa es que no lo he transformado a las unidades originales, ¿no? Entonces, claro, lo que yo tengo es que la Z vale 6744. Pero ¿quién es la Z? Ah, pues la Z es X menos 106 sobre 8, ¿no? Porque estoy en unidades estándar. Eso es igual a 0.6744. Ah, ok, ok. O sea que, ¿quién es la X? ¿Quién sería la X? Pues despejo, ¿no? Como cuando uno está en bachillerato, que, este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces 0.6744, y eso lo multiplico por 8, y luego a eso que me dé, le sumo el 106, que está restando, pasa a sumar. Y esto vamos a hacerlo aquí. Voy a escribir aquí 0.674489 por 8 más 106. Vamos a ver. Ah, sí, 111.39, 111.3, lo que ya me había dado antes, ¿no? O sea que usted puede trabajar en unidades estándar o puede trabajar en unidades originales. ¿Por qué es muy relevante saber esto? Porque la mayoría de los procedimientos que vamos a hacer en inferencia de poblaciones los vamos a trabajar con unidades estándar. Es decir, a la hora de hacer los procedimientos, la distribución normal estándar va a aparecer de una. O sea, ya cuando estemos trabajando en inferencia estadística y yo le diga, bueno, ¿cuál es el percentil no sé qué de la distribución normal estándar? Usted ya me dice, listo, es tanto. Pues porque ya sabemos trabajar en unidades estándar. Bueno, y listo. Entonces, eso concluye nuestro estudio de probabilidades, nuestro estudio de variables aleatorias especiales. Em, Si usted sabe manejar estas que vimos, la binomial, la hipergeométrica, la Poisson y la normal, tal cual acabamos de ver, usted está del otro lado. Usted ya está bien. Y el quiz de la próxima semana lo vamos a hacer sobre esto, sobre esas distribuciones, mejor dicho. Ya el taller lo tiene en Moodle. Bueno, entonces ya la próxima semana arrancamos el módulo nuevo, el de estudio de poblaciones.
Y con eso concluimos el módulo número 2 como la segunda gran paquete de temas del curso. Bueno, entonces nada, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima clase.